una conferencia magistral organizada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. En esta ocasión el tema será derechos sexuales y reproductivos y estará a cargo de la doctora Nelly Minchersky. Tal como hacemos al inicio de cada actividad, le vamos a pedir que por favor mantengan el micrófono apagado, que lo controlen por favor, que no se encienda automáticamente. También en la medida de lo posible que mantengan las cámaras encendidas. También por otro lado vamos a pegar un link ahora en el chat del formulario para que por favor lo completen a los fines de después hacerles llegar los certificados. Tal como también les comentamos, por favor no escriban en el chat sus datos, sino directamente en el formulario. A su vez, luego de la intervención de la doctora Minchersky, si llegamos bien con el tiempo, abriremos un espacio de preguntas, con lo cual le pedimos que por favor las vayan escribiendo en el chat y al finalizar daremos lectura a las consultas y preguntas o comentarios que tengan. Por otro lado, la actividad va a estar siendo grabada, así que luego la subiremos al canal de YouTube de la Defensoría General y también la vamos a distribuir por la página web de la DGN y de la IDEF. Así que, bueno, dado estas indicaciones previas, le cedo la palabra a la doctora Estela Manís Martínez, Defensora General de la Nación y Coordinadora General de la IDEF, para que presente formalmente a la doctora Minchersky. Doctora, le cedo la palabra, gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Nelly Minchersky. Agradezco muchísimo a todos y todas que se han conectado para participar en esta nueva actividad organizada por la Coordinación General de AIDEF. La doctora Minchersky es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la Maestría sobre Políticas Sociales Infanto-Juveniles Interdisciplinaria de la UBA, corredactora del Código Civil y Comercial de la Nación, integrante del Consejo Honorario del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Salud, ambos ministerios de la Nación. Pero además es muy importante destacar que la doctora Minchersky es una de las personas más coherentes que yo conozco. Es absolutamente fiel a sus principios. Durante años y años ha mantenido una postura inalterable y militante en la defensa de los derechos de las mujeres. Todos la reconocemos por eso, es una maestra para muchas de nosotras, pero además de ser una maestra, es una guía en cómo uno no simplemente tiene que desear algo, sino que tiene que luchar para poder conseguir eso. Específicamente, luchar para conseguir los derechos en todos los campos y en particular en el campo de los derechos de las mujeres que durante tanto tiempo se han visto postergados. Por eso, insisto, es un honor que la doctora Minchersky haya accedido a brindarnos su conocimiento en este espacio. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Estela Manís. Debo decir que me conmueve y como de costumbre agradezco, pero no dejo de señalar que son muy exageradas tus apreciaciones. Para mí ha sido un gusto y un placer estar acá hoy, como ha sido un placer también luchar todos estos años. Placer diría relativo, porque son luchas que conllevan el dolor y el sacrificio de muchas mujeres. Pero creo que la vida tiene un sentido y ese sentido es, bueno, considerar que uno no vive sola y que la felicidad de uno depende de la felicidad y del bienestar de todas y todes. Entonces, primero por eso quiero señalar
que el camino de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres ha sido un camino complejo, y es un camino complejo, y no solamente complejo, sino un camino lleno de dolor y de sacrificio, de vidas privadas del goce, de privadas a la alegría, de privadas a estar sometidas bajo una posibilidad de ser autoras de delitos cuando se habla del derecho sexual, del derecho reproductivo, digamos, paradigmático, podríamos decir que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y además, para situarlo debidamente en la historia y para pensar qué profunda que es esta lucha, qué particular es esta lucha, cabe destacar enseguida que cuando buscamos la historia de los derechos de las mujeres, sin irnos a los primeros siglos de esta humanidad, pero a estos siglos vemos cómo ya desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, las mujeres empiezan a alargar su voz. Y muchas veces nos conmueve ver que esas voces son similares y los reclamos a muchos que todavía hoy, siglos después, están pendientes en la humanidad. Y todos los días descubrimos, pero la particularidad, por ejemplo, si tomamos los casos más conocidos, que son aquellas voces que se despiertan en la Revolución Francesa, que yo no me canso de decir que muchos años creí que la Revolución Francesa me había tenido en cuenta, era una difusora, y cuando hablaban de los derechos del hombre no me llamó en un momento mucho de mi vida la atención que no se dijera a las mujeres, hasta que profundizando los estudios percibí que no era que había sido una distracción, era que no estábamos deliberadamente incluidas. Pero curiosamente, cuando veo, a pesar de que, como hemos advertido después en otros episodios hasta este mismo siglo, las mujeres tomaron las armas, pero no se les reconocieron. No solo eso, sino que después de la Revolución Francesa vieron disminuidos sus derechos durante décadas. Y ahí tenemos que reivindicar a dos mujeres, a Mary Wollstonecraft, que inglesa, que ya habló de los derechos, y a Olympia de Gouges, que murió en la guillotina y que es autora de un decálogo que hasta hoy habla de derechos pendientes que todavía no son reconocidos en muchas partes. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿qué derechos reivindicaban estas, digamos, pioneras y pioneras en serio? Reivindicaban los derechos más políticos, o sea, cómo no se las incluía en las instituciones que nacían después de la Revolución Francesa. Querían ser consideradas ciudadanas. Entonces, si seguimos estudiando los derechos, qué evolución tienen a nivel del mundo, digamos, occidental, del mundo que más o menos culturalmente todos pertenecemos en ciertos sectores de esta humanidad, vemos que hemos ido ganando derechos, y justamente también las primeras luchas fueron los derechos políticos, y obtuvimos el derecho al voto. No nos tiene que llamar la atención, y después lentamente derechos civiles, derecho a elegir domicilio. Bueno, también quiero señalar, y tiene íntima ligazón con los derechos reproductivos y sexuales, es que las mujeres a las que se nos derogaban los derechos no era cualquier mujer. El Código de Vélez ya nos consideró incapaces. ¿A quiénes? A las mujeres casadas. ¡Oh casualidad! Mujeres casadas. ¿Tendrá que ver algo con los derechos sexuales y reproductivos? Sí, tiene que ver con la identificación de la paternidad, con la filiación, con que la paternidad no siempre es cierta, y ahí hay un entramado difícil de explicar en este motivo. Pero para ver por qué nosotras inclusive en nuestro país, que tenemos a la Argentina desde el 2015 plenamente nuestros derechos civiles reconocidos, porque recién conseguimos, después de una lucha de décadas, la plenitud de nuestros derechos reproductivos, por lo menos a nivel formal. Es porque hay dos tipos de derechos que no nos dimos tanta cuenta durante décadas, que obteníamos y avanzábamos, pero cuando se trataba de los derechos reproductivos, de la igualdad, del derecho
a no ser meras reproductoras, ahí obteníamos vallas. Y porque en realidad vemos que fue muy lento el percibir que todo el tema natalidad, todo el tema poblacional, todo el tema reproducción, estaba íntimamente unido a una estructura de tipo, una organización económica patriarcal. Entonces, percibir esto es pensar cuán profundamente, cuántas veces nos preguntamos por qué teníamos derecho a matrimonio igualitario y derecho a ley de identidad y era tan difícil conseguir el derecho a la interrupción voluntaria del aborto, porque como dicen muchos, eso era mover las bases mismas de una construcción de tipo político, familiar, porque como ya dijimos y dijeron tantas veces nuestras pioneras feministas, no hay privado, todo lo privado es político también. Acá hay una interacción permanente, porque estaba relacionado con una forma, sobre todo, que hace suya y instrumenta el patriarcado como uno de sus bases, que es una organización capitalista determinada. Entonces, y esto vimos que así como fuimos excluidas del famoso contrato social de Rousseau, que lo hizo público cuando decía que el Emilio es quien trabaja afuera y la mujer es la que trabaja dentro. Estas dos cuestiones, cuidados de los niños y la familia, y manejo y alienación de nuestros cuerpos en relación a los derechos reproductivos y sexuales, son los últimos bastiones que ha mantenido y mantiene todavía el patriarcado. ¿Y por qué, como antes dije, sí derechos reproductivos, digamos sí matrimonio homosexual y no derecho? Porque dentro de todo, cuando yo reconozco y amplío un derecho para reconocer distintas identidades, estoy incluyéndolas en el control social. En cambio, cuando hablo de salir de nuestro lugar de meras reproductoras, estoy haciendo algo totalmente disruptivo. Estoy saliendo de lugares, estoy saliendo de ese control social que se ejerció sobre el cuerpo de las mujeres durante décadas. Entonces, ¿qué pasó en América Latina y qué pasó en la Argentina en particular en estas últimas décadas? Miren ustedes, esta negación o no expresión sobre los derechos sexuales y reproductivos también se dio cuando en la génesis de los tratados de derechos humanos, ¿no? Si bien ya la Declaración de los Derechos de las Personas ya no hablan del hombre, pero la palabra mujer empieza varias décadas después en los tratados de derechos humanos que forman este cuerpo iuris maravilloso que impregna y democratiza y hace penetrar en el derecho toda la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Es el tema que las mujeres recién en 1960 y pico se empieza a trabajar y saca una declaración, y recién a fines del siglo pasado, prácticamente unas décadas anteriores, aparece la CEDAW como Convención contra todo tipo de discriminación. En la Convención de la CEDAW no aparece la palabra sexual, sí aparece en los artículos 12 y en el 16 una aproximación a ello a través de la igualdad en derechos a la salud, de la cual nos habla creo que era el artículo 3, y en el artículo 12, perdón, y en el artículo 16 cuando se habla del derecho de hombres y mujeres a planificar y decidir cuántos hijos, en qué momento, cómo quieren tenerlos. Pero como derechos sexuales y reproductivos, como separación entre sexualidad y derecho a la sexualidad, derechos reproductivos, aparece recién en 1995 en la conferencia de Beijing. Y ahí empezamos, tengo que señalar que al mismo tiempo en nuestro país se da
la aparición de los anticonceptivos, donde también empezamos ya a elaborar todo y que son un elemento importantísimo en esta historia de separar los derechos sexuales y reproductivos. En nuestro país, ¿qué pasaba en el tema del derecho al aborto en esa época? Desde 1921 teníamos un código penal que calificaba al aborto como delito y tenía causas de justificación en cuanto a la posibilidad. Decía, no es punible el aborto hecho cuando la víctima, cuando la gestación es producto de una violación o hay peligros en la salud. No voy a entrar a detallar bien la técnica, la defectuosa redacción. Lo que sí quiero decir que a pesar de que en 1921 existían esas normas, o sea, esa historia de la no punibilidad, en realidad durante décadas, al igual que en otros países de América Latina que también la incorporaron lentamente estas normas, la OMS certificó como en general no era cumplido. Era algo que estaba en la ley, pero ni los operadores de la salud, ni los operadores de la justicia la tuvieron en cuenta. Entonces, también por otro lado pensemos que mientras no había anticonceptivos, las mujeres de cualquier nivel que fueran acudían al aborto y no acudían a los tribunales, porque los tribunales directamente las enviaban y decían, muchos se lavaban las manos, decían no, si es legal, porque en las condiciones, digamos, que fijaba la ley. Entonces, América Latina se vio poblada y con las características de millones de mujeres, porque si en la Argentina se ha llegado en muchas cifras no discutidas a hablar de 500.000 abortos realizados durante un año, vemos que hay centenares de miles y más en toda América Latina que han sufrido esta cuestión, que tiene que ver mucho con muchísimas cuestiones, porque el hecho de, a través de un acto lícito, como es la relación sexual, quedar embarazada y entonces si este embarazo es un obstáculo para seguir un programa de vida, una imposibilidad de asumirse como madre en un determinado momento de la vida, por lo que fuera cuestiones económicas, culturales o sociales, las mujeres en Latinoamérica hemos vivido y viven muchos cientos de miles todavía sobre la posibilidad de convertirse en delincuentes porque hay un Estado que se ha apropiado y expropiado nuestros cuerpos. Miren ustedes en lo más íntimo, ¿cómo puede ser que el Estado nos intervenga a las mujeres en lo más íntimo de nuestras vidas, como es si querer tener hijos, no tenerlos, cómo tenerlos, cuándo tenerlos? Entonces, esto empieza también en la jurisprudencia adquirir otras características y podemos señalar algunos fallos que empiezan a asumirse con jueces que realmente algunos asumen esta historia de sacrificio, de muerte, de condiciones inhumanas para interrumpir un embarazo no deseado y nos aparecen fallos señeros que quiero destacar porque creo que son los que nos han ido abierto las puertas en la Argentina a lo que hoy tenemos como ley 27610 y en América Latina a un camino que está cada vez mejorando estas situaciones desde el punto de vista formal y legal. Y entonces quiero señalar y reivindicar un caso famoso en la Argentina, un plenario Natividad Frías, porque quiero honrar a esos jueces que en 1960 y pico dijeron y no condenaron y no aceptaron que una mujer que se ve obligada por su falta de prevención, falta de cuidado del Estado, a realizar un aborto en forma clandestina y como consecuencia casi matemática de esas condiciones inhumanas, un peligro para su salud, acude a un hospital, inmediatamente es esposada y sometida a un proceso. Y estos jueces dijeron ya en esa época
no puede ser que alguien tenga que elegir entre la cárcel o su vida y la absolvieron, porque no se consideró en base, y no voy a dar toda la exposición, base jurídica, a que no se podía admitir que ella, digamos, para salvar su vida tuviera como consecuencia la cárcel. Entonces, ¿cuáles fallos son interesantes? Porque si nos vemos en el siglo pasado, no tenemos tantos fallos que nos alientan. Es en los últimos 30 años donde empieza a moverse la jurisprudencia en toda Latinoamérica y también en América y en España. Y quiero señalar, bueno, el Roe v. Wade famoso, que fue también un ejemplo en Estados Unidos, y si bien se limitó en algunos de sus fundamentos para asumirlo más como un problema de tipo individual que un problema de salud pública, y un problema en que tenía que ver, digamos, no lo público, sino solamente lo privado, lo basó en la privacidad, en la intimidad. Va a haber la famosa jueza de la Corte, lo criticó por eso, pero ya empezamos en ese fallo famoso a tener, primero que lo hace en clave de derechos, en relación al feto, si es persona o no, considera que no es persona los términos jurídicos, pero, y ya establece un sistema de plazos. Aparte es interesante este fallo, porque cuando se dicta, ya no había objeto, ya se había producido el hecho en discusión, y sin embargo, ejemplo que después tomó nuestro fallo en la República Argentina en 2012, en un activismo judicial que supone, aunque ha carecido de objeto el fallo, se considera que al ser un problema social que la justicia debe pronunciarse para sentar precedentes. Roe es 1970 y pico. Después tenemos una sentencia muy interesante, dije 30 años más o menos, estamos bien. España en 1985, una ley que tiene parecida a la nuestra, del 1921, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que nos habla ya de la graduación de derechos, porque siempre en estos temas aparece el tema de qué es el feto, qué es el embrión, y esa pretensión de equipararlo, como cuando nos hablan de dos vidas, a un embrión con un ser humano con vivencia exterior. Y nos dice que no tiene derecho a la vida, pero sí puede ser un bien jurídico protegido, que no hay individualidad. O sea, ¿esto qué nos significa? Todos estos pasos que van reconociendo a la mujer como un sujeto, como una persona con capacidad, como una persona que tiene la posibilidad y no es justo que se le expropie su cuerpo. La Corte colombiana en el 2006 declara la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, ¿no?, que penaba el aborto. Y acá empieza también algo sumamente interesante, porque distingue entre el valor vida y el derecho subjetivo a la vida. Y dice que si bien el valor vida del embrión o del feto es un derecho constitucional, nunca puede equipararse al derecho subjetivo a la vida que tiene la gestante. Y entonces que siempre, si hay una colisión, y nos habla de seres humanos, no de personas, el Estado puede proteger el valor vida perinatal, pero solo puede hacerlo de tal manera que sea compatible con los derechos humanos de la madre. Y ahí vemos cómo estos fallos al mismo tiempo se ven reforzados con el famoso caso Baby Boy de Estados Unidos, que son el primer caso en el cual la Corte Interamericana también no acepta el concepto de que era un caso se quería condenar a un médico por haber hecho un aborto como si hubiera sido un homicidio en Estados Unidos, y los reclamantes, que eran, digamos, integrantes de grupos antiderechos,
recurrieron y David Bowie en este caso no se reconoció la misma calidad de ser humano ni de persona. Y Artavia Murillo, que es más reciente, que de la Corte Interamericana, que nos dice: no es procedente otorgar al embrión el estatus de persona si él no puede ejercer los derechos consagrados en los tratados. Cuando se habla de ser humano, no fue entendido en el sentido de incluir al nasciturus, y también en Artavia Murillo se invoca la CEDAW en los artículos ya referenciados. O sea, que en realidad nosotros hemos ido construyendo en un camino que no es fácil, que es muy duro, las bases para llegar en nuestro país a la ley 27610. En realidad, nosotros, voy a relatar un poco antes qué nos pasaba en la Argentina. En la Argentina, después de la vuelta a la democracia, empiezan a reconocerse muchos derechos a las mujeres, si bien, como dije antes, recién tenemos una plena capacidad civil, recién con el nuevo código del 2015. Detrás, las mujeres hemos tenido en nuestro país una particular, digamos, sensibilidad para la violación de los derechos humanos. Prueba de ello la historia de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, banderas que son recogidas y que aparecen en estas luchas permanentes por reivindicar un Estado democrático, un Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos. Y entonces aparecemos las mujeres con una institución, el Encuentro Nacional de Mujeres, que a partir de los años 80 y pico se realiza todos los años, congrega miles, el último en La Plata antes de la pandemia, hubo más, casi 300, 400.000 mujeres que vienen de todo el país. Ahí se trabajan todos los derechos. ¿Cómo no se iba a trabajar los derechos reproductivos? ¿Cómo no se iba a trabajar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? El derecho a ser dueñas de nuestras vidas, al derecho a una buena maternidad, a una maternidad deseada. ¿Cómo no se iba a trabajar basta de violaciones a las niñas, basta de violencia obstétrica? Y así empiezan a tomar en cuenta esto en Argentina, el Plan Nacional de Derechos Reproductivos. Doctora Mincherski, no sé si nos escucha porque creo que se cortó la conexión. Esperamos un minuto, por favor, a ver si se vuelve a conectar la doctora. Les pedimos por favor un poco de paciencia. Lo que pasa es que la doctora Mincherski tenía muchos inconvenientes de conexión y de hecho la estoy llamando pero no me atiende. Esperemos un minuto, por favor.
Hola, ¿sí nos escucha, doctora? Sí, sí, ahora sí. Bueno, bárbaro que pudo volver a conectarse. Así que bueno. Escúcheme, bueno, pero bueno, sigo. Sí, por favor, si no tiene problemas. Si vuelve a tener No, inconvenientes, desde ya que no se preocupe, en que todo luego caso podremos después repetirla. compaginamos. Bueno, Sí, eso es lo de gracias. menos. Gracias a usted. Eh, no, por favor. Bueno, estábamos hablando de la jurisprudencia que se dio durante estos 30 últimos años y que fue abriendo camino. Y al mismo tiempo quiero señalar que había comenzado a hablar de qué representó el encuentro de las mujeres y por qué hablo de esto. Porque todas estas mejoras, esta jurisprudencia, ha ido acompañada de una lucha muy grande de los movimientos feministas. Detrás de cada una de estas normas, por ejemplo, del fallo de la Corte Constitucional colombiana, hubo muchísimo trabajo con redes, con medios de comunicación, con movimientos de mujeres, y esta característica le da mucha importancia, nacidas fríamente, y esto lo podemos ver también muy claramente hasta hoy en un reciente caso, que es el caso de Ecuador, que acaba de modificar la Constitución. Se ha logrado la inconstitucionalidad de una cláusula que todavía exigía en este siglo XXI que las mujeres, para tener derecho a un aborto, habiendo sido violadas, si no eran incapaces, si no estaban disminuidas en su capacidad intelectual, no podían acudir al aborto. Y esto no fue gratuito, son movimientos que pasan las fronteras de nuestros países. Yo inclusive presenté una amicus curiae en Ecuador. ¿Y qué nos pasó? Vuelvo a la Argentina, que nace la campaña por el derecho al aborto en los encuentros en el año 2000, en el año 2005, y ahí empieza una lucha permanente y presentamos proyectos de esta campaña de despenalización en la cual tuve el honor de integrar en las comisiones redactoras, de despenalización y legalización. ¿Y por qué? Porque despenalizar y no legalizar era quedarnos en lo de siempre, era que las mujeres que más sufrían esta penalización del aborto, y eso hacía que, de acuerdo a la CEDAW, esta penalización era una norma eminentemente discriminatoria, son las mujeres pobres, las mujeres más desvalidas, en más situación de vulnerabilidad, porque todos sabemos que en los consultorios privados, mediante entrega de dinero y hasta el día de hoy, se realizan intervenciones que interrumpen embarazos. Entonces, empezamos una lucha, empezamos a presentar proyectos, se fue discutiendo, se discutía en mesas, digamos, de intercambio con los antiderechos, sin lograr nunca posiciones de consumo, porque somos intrínsecamente, estamos en veredas opuestas. ¿Y por qué estamos en veredas opuestas? Porque nosotros luchamos por los derechos humanos y por la ampliación, y porque esta ampliación jamás perjudica a nadie, porque a nadie obliga. En cambio, los antiderechos, cuando nos hablan con esa especie de marketing de que hay dos vidas que no las hay, y no las hay en la vida de ellos mismos, estoy segura, o no tienen la misma entidad, entonces, ¿qué nos hacían? Privaban a un sector enorme de la población de ejercer estos derechos. Entonces, las diferencias son sustanciales, y son sustanciales desde el punto de vista porque confunden moral y derecho, porque las morales hay varias y el derecho no, el derecho es uno para todos. Por eso, si estamos hablando de un derecho con implicancias de creencias determinadas religiosas, pero el derecho en nuestro país es un derecho laico, como en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, esa laicidad obliga a que el derecho no puede ser el brazo de dejar entrar a una moral que es propia de un determinado sector de la población.
El derecho está para asegurar y proteger a las personas de que no lesionemos a otros, ¿no? Y para que tengamos una vida justa, tranquila, en paz y de respeto. Entonces, hemos llegado a, así, persistentemente, manteniendo siempre proyectos, difundiendo nuestros derechos y la esencialidad de que por el derecho que luchábamos, que va mucho más que el aborto. Llegamos hacia el 2018, donde tuvimos una sorpresa muy grande, por lo menos yo, porque fue abrir una compuerta, ver millones de niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, todas unidas, todas pidiendo por este derecho humano, que como ya dije y lo voy a reiterar 1000 veces, es mucho más que el derecho al aborto, que salieron a la calle. Desgraciadamente no logramos el triunfo en el Senado, con lo cual la ley quedó sin efecto, tuvo media sanción en diputados, pero ganamos, no perdimos, ganamos en la conciencia social, ganamos que salió el tema, se abrieron compuertas y fue mucho más allá. Los jóvenes lo vivieron como algo que tenía que ver con la autonomía, con la libertad, con los mejores principios. O sea, este mensaje que logramos transmitir fue un mensaje de libertad, de autonomía, esencialmente de derechos humanos. Entonces, ¿qué nos pasó? Llegamos, como hay poco tiempo, a ver si puedo terminar, llegamos a este año de pandemia con un nuevo proyecto presentado por la campaña en el 2019, y un cambio de gobierno en nuestro país donde el presidente se comprometió y asumió nuestra bandera. Durante todo el 2020 esperábamos ansiosas que presentara su proyecto y por suerte y finalmente a fin del año pasado presentó el proyecto y vimos con agrado y sorpresa que ese proyecto tenía todos los contenidos, salvo uno sobre que no estaba contemplado en nuestro proyecto, sobre objeción de conciencia, pero que superaba inclusive el proyecto de la campaña. Entonces tuvimos la vivencia de un acontecimiento que es muy feliz para una sociedad, que era que la lucha de un triunfo colectivo de miles de mujeres peleando por sus derechos, al poder articular con un gobierno que nos escuchó y que asumió esta bandera, nos dio la satisfacción que a finales del 2020 pudimos celebrar esto que es un triunfo de todo el movimiento, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y logramos una ley que es la contracara de, yo hoy empecé esta charla hablando de el camino de tristeza, de sufrimiento que se dio en esta lucha. La penalización del aborto costó muchas vidas, costó mucho sufrimiento, costó el maltrato, la costumbre de reprochar a las mujeres sus actividades sexuales, costó la indiferencia de una sociedad frente a femicidios. O sea, es mucho más que la legalización y la despenalización, es el respeto, el considerar a las mujeres ciudadanas, es llegar realmente a una igualdad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que es la contracara? Porque la ley 27610 se basa fundamentalmente, y así lo dice, en que el aborto hoy en día es un derecho, no es más un delito. Y esto es sustancial, no todas las legislaciones lo consideran así. Muchas lo siguen considerando un delito con excepciones. Aquí no, acá estamos frente a una trama jurídica que se asienta sobre todos los tratados de derechos humanos, la Convención de Belén do Pará, lo dice en sus textos. Lo dice en su texto, que nos habla permanentemente de dignidad, de respeto, de cuidado, derecho a la información. Pone sobre la mesa con toda claridad el tema que fue usado para castigar y que yo lo había señalado, Natividad Frías, que es que el secreto médico prevalece
sobre la obligación de los funcionarios de dar noticia cuando se trata de un delito contra la vida. O sea, hemos tenido mucho sufrimiento. La causa Belén famosa son las mujeres que a lo mejor, como en el caso Belén, ni hubo un aborto espontáneo y se encontró atada y amarrada con esposa, como el caso de mujeres que han muerto en la cárcel por estar presas por abortos nunca debidamente comprobados. Entonces, acá nos habla de cuidado, nos habla de calidad del el tratamiento, nos habla de dignidad. Entonces, es todo la protección que tiene el derecho a la información. Salimos de la hegemonía médica, por ejemplo, cuando se dice que se libera el aborto hasta las 14 semanas inclusive, y con posterioridad, si hay un problema de salud, el salud va a ser la salud considerada en los términos de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la salud integral, y por otro lado, la hegemonía médica, la mujer es la que va a decidir, no va a decidir el médico si su cuestión. Y por otro lado, seguimos también con la interpretación de que la causal salud es la posibilidad y que tiene esos integrantes social, económico, o sea, es acercar el derecho a la vida. Entonces, y la violación no necesita, como ya lo dijo el caso Fall, que me olvidé de nombrarlo, que es nuestro fallo hegemónico, digamos, el que nos abrió muchos caminos, en la violación no hace falta más que la declaración jurada, porque esto también, esta ley, nos está enseñando que a las mujeres nos tienen que creer. Ya lo dijo el caso Fall, puede ser que una mujer no fue violada, pero no importa. El daño que hace que a las mujeres violadas, sometidas en esa cuestión, se las haga hacer trámites, se les haga exponerse, ¿no? Es mucho mayor ese daño que alguna mujer pueda mentir. Entonces es una mirada distinta, es una ley que nos respeta, que nos da derechos, pero aparte profundamente respetuosa, que respeta a los niños, a las adolescentes, siguiendo el Código Civil, el artículo 26 que habla de competencia médica, nos dice que tiene derecho entre los 13 y los 16 años un adolescente a requerir los servicios sin necesidad de estar acompañada de sus progenitores, salvo que haya una cuestión grave de salud. Entonces, y a partir de los 16 años nos considera adultos, viene a solucionar un problema que se nos planteó con relación al artículo 72 del Código, un artículo nuevo en el Código Penal que obliga a todos los profesionales a denunciar en los casos de abuso. Pero no queremos, pero sí señala cómo, si hay que tener en cuenta esta ley, la capacidad progresiva, no obliga que hay que tener en cuenta el interés superior del adolescente que puede no querer interponer la acción ya y someterse a un juicio penal. Entonces, si analizamos, supongo, yo los invito a leer el artículo quinto de la ley, que es un dechado de cómo. ¿Qué quiere decir dignidad? ¿Qué quiere decir buen trato? ¿Qué quiere decir considerar a un ser humano en su totalidad como alguien a quien los servicios de justicia, los servicios de salud deben ayudar y colaborar y no juzgar? Esta ley tiene muchísimas otras cualidades. En la parte obliga, es gratuito, obliga a todos los operadores de la salud, de cualquier índole que sean, de cualquier tipo, a prestarlo gratuitamente. Tiene el tema de las incapaces, toda persona, cualquier sociedad, tiene que prestar consentimiento, en algunos casos como las menores de 13 años, con asistencia de un mayor de edad, y lo mismo en el tema de las incapaces, contempla distintos grados de incapacidad. Trae una referencia a la ESI como fundamental, porque no queremos más aborto. Cuando uno sanciona estas leyes, lo que quiere es disminuir,
quiere mejorar la vida de la gente, no quiere propiciar el aborto. Y la prueba es cómo los países amigos que asumen esto ven disminuida su calidad, porque el operador médico acá también tiene la obligación, ¿no? Cuando la mujer se presenta y requiere acceder a una prestación, también está acompañada después de toda la prevención de la atención posaborto, de que la ampare el servicio médico. Entonces, si nosotros seguimos analizando esta ley, vamos a ver que es cierto que aceptó la objeción de conciencia, pero era sabido, y por lo menos es una objeción de conciencia muy meticulosa, que obliga inclusive, no acepta la institucional, obliga a la derivación, y también tenemos que recordar que en la parte de penal, y con esto voy a tener que ir terminando, en la parte penal, si bien condena a la mujer que fuera de las causales de los tipos que enuncia la ley, o sea, posterior a las 14 semanas incluidas y sin haber problemas de salud o de violación, realiza un aborto, le da una pena de 3 meses, que es excarcelable, y también le da la posibilidad al juez de eximirla, con lo cual no va a haber más mujeres que entren, que estén paradas frente a un hospital y no tengan que elegir entre la muerte o su vida. La objeción de conciencia no se puede practicar para negarse a atender complicaciones post-aborto. Todo esto es muy importante. La objeción de conciencia frente a un peligro de urgencia no es óbice para que realice, tiene la obligación. Y también en la parte penal algo muy novedoso es que se pena, no con una pena tan grave, yo creo demasiado liviana, a las personas, digamos, a los médicos que obstruyan o dilaten un servicio. Yo les quiero señalar como último que esta ley es una ley que está en funcionamiento en estos momentos en nuestro país, que ha sido objeto de amparos. La mayoría de los amparos son o acciones declarativas de inconstitucionalidad o amparos, han sido rechazados, se han presentado unos 30 y pico, de los cuales más allá de 22 o 30 otros están en trámites muy dormidos. Tenemos uno nuevo que ha sido una vergüenza, de un juez López, que no ha tenido, que se burla de todos nosotros, y yo espero que sea prontamente sancionado por el Consejo de la Magistratura, que ha dado el lujo de hacer lugar a una medida precautoria que nos afecta a todas las mujeres del país, y se muestra en marcha con antiderechos, o sea, donde su imparcialidad tenía que haberse, es una vergüenza, la forma, los términos de esa sentencia. Por suerte, al ser recusado, ya la medida precautoria ha sido levantada porque se concedió la apelación. O sea, esta ley se está aplicando, y yo pienso que es un camino importantísimo que va a cambiar la política que existe en nuestro norte, muchas veces, de obligar a niñas a hacer, en cambio de preocuparse porque las violan, se preocupan para que no aborten, o las mujeres que todavía están presas porque han tenido partos, porque este patriarcado ha hecho que cuando me violan, en cambio de sentirme víctima, me da vergüenza y no lo declaro. Con esta ley sacamos todas las actividades sexuales del ser humano, tan básicas y fundamentales, inclusive para que persista la raza humana, del mundo de lo prohibido, de lo que no se habla. Entonces, yo creo que es un camino que va a tener implicancias en muchísimas actividades, que va a mejorar la vida de muchísimas de mujeres acá en Argentina y en América, y nada que eso, pero la tenemos que militar, la tenemos que trabajar para que llegue a todos los rincones de nuestro país y de toda Latinoamérica. Muchas gracias y disculpen los problemas de conexión. Bueno, doctora, no, muchísimas gracias a usted. Ante todo es un placer escucharla, un honor tenerla aquí presente, como bien dijo la doctora Martínez al principio.
Es la verdad un placer, creo que todos la hemos escuchado con muchísimo placer. De hecho, los comentarios que aparecen en el chat son todos de felicitaciones, de saludos, de que están muy contentos con haberla escuchado, de agradecimiento ante todo. Así que eso, no tenemos más que decirle, que agradecerle. Lamentamos el problema de conexión que tuvo, por ustedes, no por nosotros, porque nosotros la esperamos sin ningún problema. Así que, pero bueno, sé que acá usted tiene ahora otros compromisos, así que no vamos a No, habilitar el espacio no, a porque preguntas. hoy estoy con problemas con las máquinas, creo que se me paró el reloj. ¿Qué hora es? Hoy, cuando son las 15, pasadas las 15 horas. Ah, bueno. Este, Bueno, la verdad que al final me apuré demasiado. Tengo tiempo si quieren hacer alguna pregunta. Si alguien quiere formular alguna pregunta, entonces hay unos minutos. Solamente se limitan a agradecer y Bueno, a felicitarla. Si usted quiere agregar algo más, como usted prefiera. Si no, ya damos no, por concluido acá para no retenerla tanto tiempo. no, bueno, vamos a darlo por cumplido, quedo a disposición. Lástima que si hubiera estado más tranquila, por ahí lo hubiéramos extendido más, pero creo que lo que sí invito a, porque es muy dura la vida de las mujeres. Cuando uno lee, quiero contar algunas anécdotas. Hay unas jóvenes, colegas jóvenes, han hecho una investigación. Entonces, el tema de qué pasa con esto, que a mí me preocupa muchísimo, el hecho de una niña, por ejemplo, una niña que está condenada a cadena perpetua en San Juan. Sale de su casa humilde como corresponde, porque eso también quiero señalar. Miren ustedes, el artículo 1 de la CEDAW habla de que una ley es discriminatoria, aunque no lo enuncie en su contenido, cuando sus efectos son discriminatorios. La penalización del aborto es lo más discriminatorio que hay, porque en una familia, donde primero, en una familia media hoy, generalmente las madres hablan con las niñas, las llevan a la ginecóloga, hay otra, y si queda embarazada sacrifican, pero pueden, porque a veces uno no es que no puede, sino que aunque se sacrifique, no puede acceder a una clínica privada. Entonces, esta chiquita sale de su casa en bicicleta, va a la escuela, la para un auto, la violan y queda embarazada. Entonces, le da vergüenza contar que la violaron, no lo dice, tampoco dice ni se da cuenta, a lo mejor, que estaba embarazada, porque son esos temas que no se hablan, que eso es el tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Como la mujer, pero también porque ha sido tan descreída siempre, nunca le han creído cuando va, era famoso lo que decía, íbamos con una clienta, le robaron el auto, le creen, va y dice que fue violada y no le creen. Entonces, esta chica termina con un aborto, cosas que uno va aprendiendo. Mire, yo a esta altura de la vida, por ejemplo, eso de que uno puede estar embarazado y no darse cuenta bien, pero aparte de eso hacen estos partos en cascada, o sea, que va al baño, pierde la bebé, se cae, está sola, hay que cortar el cordón umbilical, se pierde sangre, imagínense, y después, lo peor de todo, son condenadas por homicidio, agravadas por el vínculo, se les reprocha que no son buenas madres, se les reprocha que el famoso tema de la mala madre, el Estado no se ocupó de enseñarle prevención de nada, y encima de eso, y terminan, es como esta jovencita presa. Ahora en la Corte Interamericana está a sentencia ya de la Corte, porque no hubo acuerdo en la comisión, un caso de El Salvador, que es conocido como Manuela,
en el cual una mujer que era su tercer o cuarto hijo, tiene a los 7 meses un embarazo así, un parto, y el bebé muere, muere, ni se sabe, nunca se sabe bien, ni los médicos, las pericias lo comprueban si nació con vida o no. Pero cuando la madre reacciona que está sola en un baño de tierra, entonces a esta mujer la detienen, la condenaron a no sé cuántos años de prisión y murió en la cárcel porque no la atendieron, no me acuerdo qué problema tuvo. Y la familia reclamó. El Salvador ya a nivel de la comisión, ya prácticamente El Salvador está acusado. Ahora estamos esperando porque esto también tiene que ver con toda esta historia. Y tenemos estos hechos recurrentes. Ayer salió acá una sentencia, un juez, es otro de los casos que están en esta investigación, de una mujer que le pasa eso, pobre, mantenía a sus 4 hijos, no tenía, queda embarazada, trabajaba pero como una esclava en un frigorífico. Si decía que estaba embarazada, la echaban del frigorífico. Hace uno de estos partos, la detienen, la condenan y en un momento está en libertad y ella sola dijo, yo si me dejo detener, me van a condenar a perpetua, ¿quién va a cuidar a mis 4 hijos? Se escapa y se pone a trabajar. Y un día cuando trae a su nena del hospital a cuidarla en el subte, la descubren por el tema de que pasan fotos de personas que están, bueno, la vuelven a juzgar, la vuelven a condenar y por suerte un doctor Martín ayer la absolvió. No, Martín, en casación, la absolvieron. Porque basta de esta justicia punitiva sin pensar quiénes tienen entre manos. Basta de jueces que condenan así por sus creencias, porque copian, discúlpenme los jueces que son buenos, porque cómo se puede hablar de mala madre a chiquitas que el Estado les dejó la mano, o sea, la sociedad, la escuela. Y de eso tenemos muchos aspectos. Acá me preguntaron recién sobre la ley. La ley se está aplicando, el Ministerio de Salud está trabajando mucho y aparte saben que tiene importancia esta ley muchísima. La campaña logró crear fue como un árbol que creó varias ramas. La de los profesionales de la salud y la de los red de docentes. Los profesionales de la salud tenían que, no les era fácil para el derecho a la salud, digamos, aumentar, tener, llamar a muchos jóvenes, porque bueno, siempre estaba pendiente, si hubieran trabajado con la ILE, sabemos que puede agarrar uno de estos jueces, como López de Mar del Plata, entonces, o como Inchausti el año pasado, que en el caso de abuso, que había habido un aborto, denunció a los médicos. Esto le da la legalidad, le da a los médicos la tranquilidad. Eso es muy valioso. Y por eso las camadas jóvenes ya se está viendo. Hay miles de jóvenes que se están capacitando porque esta ley también trae la obligación de capacitar. Entonces, son muchas las ramas y no nos tenemos que asustar cuando aparece un juicio, porque hasta ahora no lograron, ya ustedes vieron, 2 meses se suspendió nada más que en el Chaco y se suspendió el de las 14 semanas, porque por la ley anterior la ILE siguió funcionando. Y ahora este juez López ya se revocó, la apelación se concedió con efecto suspensivo, con lo cual se sigue aplicando. Entonces, lo que tenemos es que difundir, llegar, y estos efectos de la legalidad, porque nosotros somos víctimas de violencia mediática, que yo creo que es la madre de todas las violencias, o la que nos hace después aceptar las demás, pero también tenemos que usar esa forma, digamos, para la desviolencia mediática. Entonces, estas buenas noticias de que se está promoviendo, se está haciendo, que se amplía,
difundirlas, ¿no? Y que la gente acuda, porque por suerte aprovechemos que tenemos un Ministerio de Salud y no nos olvidemos, aparte, cuando analizamos todas estas cosas, que nuestro régimen federal es uno de los graves problemas que tenemos para los temas salud y educación. Pero también recordemos que las facultades son concurrentes y que nuestra ley, esta ley, tiene dos secciones. Una que es derecho común, derecho penal, que va a ser juzgada por los jueces de cada provincia, pero que no admite modificaciones, es código penal. Las provincias lo tienen que sí o sí. La despenalización ya está ganada. Ahora, la legalización es federal, toda la parte de los primeros artículos. Además, la ley tuvo la virtud de decir que el organismo de ejecución es el Poder Ejecutivo, o sea, mantienen, y eso ha dado lugar a que muchas de las acciones que se hicieron fueron rechazadas porque se interpusieron mal, y además se siguen interponiendo sin un caso en particular que no corresponde para estas acciones, porque acá no hay el interés colectivo de quienes, de los embriones que a lo mejor se van a producir, de los fetos, de dónde está el interés. Bueno, entonces tengamos confianza, yo creo que esta ley realmente es muy buena, puede ser que tenga, como es una obra humana, o sea que será perfectible, y ahora lo que tenemos que luchar es para ver cómo vamos implementando, cómo la publicitamos y cómo logramos que sus efectos vayan más allá a través de otras normas, a través de mecanismos jurídicos, sociales, culturales, para que, porque las niñas eran violadas bajo el artículo 1921 y tenían derecho al aborto, e igual se las perseguía, se las succionaba para, en muchos casos, no hay tiempo, eso puede ser toda una charla, para que cambiaran de opinión con el aborto. Pero también la jurisprudencia está avanzando en eso. Hay dos fallos que no quiero dejar de comentarlos. Uno es el del juez, un médico Lastra, que fue ahora Chubut, creo que no hizo un aborto, se negó a hacer el aborto, hubo consecuencias, la mujer siguió el embarazo y fue condenado con mala praxis, privado de, ahora después, como también tenemos el tema federal, se fue de Río Negro, pues está inhabilitado Chubut a otra provincia. Pero fue un fallo ya pionero. Y tuvimos en esto de las niñas un fallo, la Corte Suprema de Santa Fe modificó un fallo de Cámara, claro, Velastra trabaja en Entre Ríos, yo sé eso, dejó sin efecto un sobreseimiento a una psicóloga de los antiderechos que se introdujo en un hospital subrepticiamente para convencer a una niña violada y embarazada de 14 años de que no se hiciera el aborto. Se denunció esa situación, la sobreseyeron y ahora la Corte de Santa Fe ordenó que se haga un nuevo juicio. O sea, que vamos avanzando, y yo creo que también que hay un cambio generacional en la justicia, en los médicos, que nos va a ayudar en esto, ¿no? Hay como estos ramalazos de juventud, porque fuimos construidos con una mentalidad muy patriarcal y estamos saliendo de eso. Así que esta persona que me dijo, efectivamente, se está cumpliendo más, porque cuando se cumple no se publicita. A ver, cuando se cumple uno no se pone a decir, se está cumpliendo. Yo tengo un poco las estadísticas por el hecho de estar en el consejo del programa nacional, y ahí tenemos todo el detalle. Así que estamos... estamos bien ubicados, pero hay que luchar mucho porque no nos olvidemos que hay una lucha en contra, pero lo que hay que entender que quien está en contra, no hablo de la mujer
de una persona cualquiera que comprende y que considera que, bueno, que un embarazo es así y que hay que tenerlo. Pero acá detrás de esto hay otros temas que son mucho más profundos. Hay una batalla a nivel internacional en contra de lo que ellos llaman la ideología de género. Hay estudios, hay una cartografía que salió, que después se la voy a mandar a Sebastián, si lo quieren, que hace un estudio de todos los movimientos que hay en la Argentina, luchando bajo distintas formas, muchas veces muy disimulado porque se quieren traducir en laicos. No pueden, como antes, decir que defienden esto por sus cuestiones religiosas. A nivel internacional de grupos islámicos, y eso se nota todo el tiempo. Yo he estado en Naciones Unidas hace 2 años, en la reunión que se hace todos los años, la Comisión de la Mujer de ONU, y no podíamos hablar de derechos reproductivos. Estados Unidos y los países islámicos y Brasil se retiraron de la comisión porque en la declaración no querían que se pusiera. O sea, lo que tenemos que entender cuando se dice los hijos son nuestros, es que son grupos que están enfrentados con la Comisión, con todos los tratados de derechos humanos. ¿Mm? Los hijos son nuestros, es decir, los hijos no son sujetos de derecho. Nadie es propiedad de nadie. Eso es de otros tiempos. Y yo, para terminar, voy a recordar lo que dijo el presidente de la Comisión del Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas en el Senado, cuando interpretó que ni la Convención ni los Tratados de Derechos Humanos defienden y consideran en igual grado a un niño vivo que a un embrión. Y le dijo directamente a las antiderechos que si ellos piensan eso, entonces lo que tendrían que decirle a su respectivo país es que se aparten, que renuncien a ser parte integrante de los tratados, parte integrante de la Convención de los Derechos del Niño, porque el país, si firma ese tratado, está obligado a la interpretación que ellos dicen, porque son de los argumentos, falsean todo, falsean que dice la Convención Interamericana, falsean, es muy difícil a veces luchar contra alguien que usted sabe que no dice la verdad o que cita por la mitad un derecho. Bueno, ya los debo haber aburrido, así que a seguir luchando. Y muchas gracias, Sebastián, el honor es para mí poder transmitir estas ideas. Bueno, doctora, no, creo que nadie se aburrió, así que por ese lado quédese absolutamente tranquila. Es un placer y nos encantaría seguirla escuchando. Le digo la hora por las dudas porque usted se tiene que ir, son Está bien. 15:20. No. Así que... Perfecto. Estamos todos bien. Bueno, un abrazo doctora, grande. Un abrazo y reiterarle los agradecimientos. Y también muchas gracias a todas y todos que se conectaron el día de hoy. Y bueno, en 15 días volveremos a tener una nueva conferencia, así que ahí nos volveremos a ver. Bueno, doctora, pasamos un Rubik con internet. No nos triunfamos sobre internet, que es bastante. es algo inevitable. Bueno, doctora, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.